Esta es la voz de tu vida. Tu banda sonora. Dicen que la vida tiene una banda sonora, que todos tenemos una canción representativa que bien se podría utilizar si crearan una película biográfica de cada uno de nosotros. De hecho, si cierras los ojos y piensas en banda sonora, seguro que se te viene a la cabeza el tema principal de una de tus películas favoritas. Sin embargo, no solo de música vive la banda sonora. La banda sonora también se conforma de los sonidos ambientales y de las voces que nos han acompañado a lo largo de generaciones. Y para inaugurar esta primera entrega del podcast La Voz de tu Vida, hoy he querido traeros a alguien muy especial para mí, ya que es la persona que mejor me ha enseñado el otro lado de la profesión y quien más me ha mostrado cómo debo respetarla y amarla. Eduardo Gutiérrez, muy buenas. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Oye, para empezar, ¿quién es Eduardo Gutiérrez? Pues Eduardo Gutiérrez es una persona que un día quiso ser actor, se empeñó en ello, empezó haciendo teatro y de pronto le ofrecieron hacer doblaje. Eduardo Gutiérrez no sabía lo que era el doblaje, pero como formaba parte de la interpretación, pues ahí que se lanzó y ahí sigue intentándolo, poniendo voces y dirigiendo doblajes cuando me dejan y cuando puedo y de la forma que sé. ¿Y qué diferencias encontrarías si echaras la vista atrás entre aquel joven Eduardo que empezaba y el maestro que ya eres hoy? Pues yo creo que pocas, ¿eh? Quizá muchos años a mis espaldas, pero Sí. otra cosa, sigo teniendo los mismos miedos, me siguen asustando las mismas cosas, sigo teniendo miedo a equivocarme. Lo que pasa es que ya son tantos intentos que, digamos, que la experiencia lo que te da es esa sensación de si otras veces he podido levantar la cabeza, ¿por qué no voy a poder ahora? Pero el miedo a equivocarse sigue siendo el mismo y sigo siendo la misma persona con ganas de aprender que cuando empezaba. Yo creo que me queda mucho por aprender todavía y entonces por eso no me veo tan diferente. Está claro que si te enfrentas a un take, aunque lleves 20, 40 años, si crees que ya lo sabes todo, yo creo que al final estás acabado. Efectivamente, alguien me dijo una vez, porque era una persona que le veía en el atril tan tranquilo y tal, era una mujer tan tranquila y tal, y le dije, ¿pero tú no te pones nerviosa en el atril? Y me dijo, yo todavía después de 30 años me sigo poniendo nerviosa y el día que dejes de estar nervioso, déjalo porque estás muerto. Entonces, para estar delante de un micrófono hay que sentir ese gusanillo y hay que seguir sintiendo esa especie de pánico que es lo que te da, lo que te hace que el corazón vibre. Porque si no, es que eres una piedra. Claro, es que al final aquí se trata de sentir y el sentimiento pues muchas veces, claro, sobre todo ya no solo los nervios, sino el hecho de enfrentarse a un examen diario. Efectivamente, es que te estás enfrentando a un examen diario, no puedes bajar la guardia. Puedes hacer todas las cosas buenas del mundo durante tu vida, pero haces una cosa mal y no te lo perdonan. Eso es completamente cierto. Oye, aparte de ser actor y director, cuya carrera podremos calificar ya de brillante, también eres profesor. ¿Cómo es esta faceta para ti, Eduardo? Hombre, muchas gracias por esos piropos, pero vamos, me siguen sorprendiendo todavía. Pues como profesor, la verdad es que es otra de las cosas que he hecho en la vida por accidente. Igual que empecé a dirigir doblaje por accidente, porque yo no me lo había planteado nunca. Sí. No me había planteado nunca ser profesor. De hecho, recuerdo que la primera vez que me lo ofrecieron, di una clase y fui a la directora de la escuela y le dije, mira, no vengo más, no me siento capacitado para enseñar a nadie. Y han sido varios intentos hasta que al final me decidí a ser profesor. Y la verdad es que ahora estoy muy contento. Ahora, después de haberme atrevido, estoy muy contento cuando trabajo como profesor, porque es justamente cuando más aprendo. Hay veces que estás en una sala trabajando y como que todo está preestablecido, todo se sabe lo que hay que hacer, pero cuando te enfrentas a enseñar a alguien, Sí. descubres todos tus miedos, todos tus dudas, todas tus necesidades, lo ves en otra persona. Y cuando lo tienes que verbalizar y buscar la solución al problema, estás encontrando solución a tus problemas también, ¿no? Entonces, yo considero que dar clases es aprender también y sobre todo, me sirve para tener los pies en la tierra y ver la ilusión que tiene la gente, que a veces cuando llevas muchos años haciendo lo mismo,
puedes perder un puntito de ilusión. Claro. Y yo sigo en contacto con esa ilusión y por eso sigo ilusionado. Además, tú eres uno de los directores que, quizá también por tu faceta de profesor, que siempre da oportunidades a gente que está empezando, y eso es algo de agradecer, porque al final esto se trata de relevos, de nuevas generaciones, y hay gente pues que seguro que es muy muy válida para empezar a trabajar. Hombre, por supuesto. Yo, la verdad es que ojalá pudiera hacerlo más, ¿no? Pero bueno, las circunstancias son las circunstancias y la cantidad de trabajos que tengo pues son los que puedo atender. Entonces tampoco tengo tantas posibilidades como me gustaría, pero sí que intento dentro de lo posible pues eso, dar oportunidades y descubrir gente que puede ser muy válida para la profesión. Todos hemos sido descubiertos en algún momento, entonces no es ni más ni menos que seguir la rueda. Claro. En cierta ocasión me dijo Pepe Mediavilla, que en paz descanse, me dijo: Guti, por favor, busca el relevo. Y yo me sorprendí porque le dije: Pepe, si hay relevo, si hay mucha gente. Y me dijo: pero lo estamos dejando un poco olvidados. Y ahora con el tiempo me doy cuenta qué razón tenía. O sea, a veces nos hemos adormecido un poquito y nos hemos quedado con lo mismo de siempre. Eso es completamente cierto. Y palabra de Mediavilla, para mí uno de los más grandes. Efectivamente, sí. Oye, ¿quiénes fueron tus mentores en el doblaje o tus referentes? Pues esto puede sonar un poco prepotente quizá, pero yo no tenía referentes cuando empecé a doblar porque era una profesión que desconocía. Claro. Yo tenía referentes en teatro, tenía referentes en el cine, y entonces había actores en los que me gustaba mucho cómo lo hacían, la forma de llegar al público. Para mí mi favorito era Montgomery Clift, y en teatro me descubrió la interpretación Alberto Closas, padre, viéndole en la obra Largo viaje hacia la noche. Cuando había un señor que salía al escenario, se encendía un cigarrillo, cuando se podía fumar todavía en el escenario, sí. Se encendía un cigarrillo y me lo creí y dije: no estoy viendo un actor, estoy viendo una persona que le apetece fumarse un cigarrillo. Y ahí descubrí lo que era ser actor. Y luego mi mentor, mi profesor, fue Roberto Cuenca, porque empecé haciendo teatro con él. Sí. Y ahí di mis primeros pasos a la interpretación. Y estando allí fue el que me lo propuso. Me dijo: ¿tú te has planteado alguna vez doblar? Y yo le dije: doblar, pero eso lo hacéis unos cuantos, ¿no? Los que estáis tocados por una varita divina, ¿no? Y me dijo: hombre, si te apetece deberías intentarlo. Y ahí empezó todo. Claro, al final la base del teatro, que es la interpretación, para esto es importantísimo, porque aquí pues se puede adquirir la sincronía, se puede aprender, pero si no tienes interpretación, pues por mucho que quieras, no. Efectivamente. Yo recuerdo mi primer take, que era una frase que decía: rápido por las escaleras. Había un incendio y era un bombero que gritaba en off, no se le veía. Y entonces yo vi cómo pasaban los segundos en la pantalla y grité el rápido por las escaleras como 3 segundos después de cuando era. Entonces Roberto Cuenca se acercó a mí y me dijo: muy bien, la interpretación está estupenda. El día que lo hagas en su sitio va a ser como la hostia. O sea que digamos que yo pues al principio me basaba un poquito en la interpretación porque técnica no tenía ninguna. Bueno, al final la técnica se aprende. Yo siempre digo que la interpretación tienes que sentirla y la técnica pues se acaba aprendiendo, seguro. Claro. Uh-huh. Oye, como volviendo a tu faceta como profesor, ¿estás enseñando actualmente en alguna escuela? O bueno, antes de todo este parón por la pandemia, ¿estabas en algún sitio? O... Sí, bueno, yo estaba en AM, en la escuela de doblaje AM. Me han ofrecido alguna otra cosa, pero sí. Pero como siempre, digamos que de donde soy profesor, donde me considero profesor, es de AM, pues siempre si hacía alguna cosa tenía que ser como un curso extra o como, por ejemplo, cuando he estado dando clase en la universidad, pues como iniciación. Pero yo, si me considero profesor en AM, aunque he dado cursos y donde te conocí, de hecho, en Pigland y tal, pero eran cursos monográficos, eran como coach, en los que me cogía un grupo de alumnos y los llevaba durante todo un curso, ¿no? Pero como profesor, como tal, es en AM.
que estábamos antes del confinamiento y ya hemos vuelto. Ya hemos vuelto con muchas medidas de seguridad que a veces te asustan un poco. Lo estaría haciendo bien, lo estaría haciendo mal. Claro. Pero bueno, es bueno eso y al final pues es volver a la normalidad, a la normalidad de siempre, no la nueva normalidad esta que se inventan ahora, a la normalidad. Está claro. Poquito a poco. Estamos de acuerdo. Hablando de esta normalidad y de la vuelta después del parón, se ha comentado un poco en el ambiente que bueno, que a lo mejor podría sentar precedente para que ahora se empiece a doblar desde casa. ¿Cómo, terrible. ¿Cómo valorarías tú eso? Terrible, ¿no? Me parece fatal. Me parece fatal. Yo estoy muy en contra. De hecho, mira, ahora con las medidas de seguridad, el otro día lo pensaba, con las medidas de seguridad que tenemos que adoptar para doblar, pues una de ellas es que vamos con mascarilla. El director, sobre todo, los actores no, pero el director tiene que ir con mascarilla, o si no, está detrás de una mampara. Y a mí me cuesta una barbaridad dirigir a alguien sin que me vea la cara. Claro. O sea, yo necesito que me vean la cara, necesito que me vean mis gestos, necesito para dar una indicación, igual que como actor, necesito sentir al director, al compañero, al técnico de sonido que te dice cuidado, no te vayas del eje del micrófono, acércate un poquito más, aléjate un poquito más, te subo el audio. Necesito todo eso para interpretar, porque lo otro es soltar frases frías y sin sentido. Como verás, estoy totalmente en contra del teledoblaje. Sí. Se pueden hacer muchas cosas tele, pero doblaje no. Interpretación no. Claro, es que al final esto es un trabajo artesanal, entonces si no estás ahí ya bastante que cambió todo con la banda aparte, si encima tienes que estar dirigiendo a alguien que está en su casa a 15 kilómetros, pues ahí es bastante frío, ¿no? Efectivamente, o sea, ya perdimos mucho con la banda aparte, o sea, perdimos muchísimo. Ahora queremos perder más, ¿en qué nos vamos a quedar? Nos vamos a quedar en nada, ¿no? Entonces, aunque a mí personalmente me fastidia, porque yo vivo a 26 kilómetros, me chupo todos los atascos para ir al trabajo, sí, pero creo que esto forma parte de mi trabajo y de la interpretación, y creo que tenemos que seguir dándole al público algo que sea interesante. Si lo que vamos a dar es una traducción, el público al final se irá y verá las cosas en versión original, evidentemente, porque le dará un 100% más de lo que le estamos dando nosotros. Por eso nosotros tenemos que intentar dar por lo menos el 50% de lo que es el original, porque si no el público lo perdemos. Claro, de hecho es una de las cosas que quería abordar, no ya el debate de versión original, versión doblada, porque eso es, al final es algo que ya está demasiado hablado y cada uno tiene su opinión. Sí. Pero sí que es cierto que aquí surge una cuestión, y es que las nuevas generaciones, bueno, pues tienen un mayor conocimiento de idiomas que nuestros mayores, que esto es una realidad. Y bueno, hay mucha gente que a día de hoy se decide habitualmente por la versión original, pues ya también no por aprender, sino por hacer oído de idioma, por comodidad, muchas veces por no sufrir cambios de voces que pasan alguna vez. ¿Tú crees que esto podría afectar a la industria de aquí a unos años? Te lo digo yo porque, mira, yo hablo inglés, hablo chino porque estuve estudiando en China y más o menos me defiendo en francés. Quizá no podría ver una película en francés, pero bueno, yo al final sigo viendo contenido doblado por gusto, ¿no? Entonces, ¿qué crees tú que puede pasar en el futuro con esto? Pues, ¿qué pasará? Que habrá gente que, hombre, se necesitará el doblaje porque tú lo has dicho, tú sabes chino, francés, inglés, pero por ejemplo en kazajo no sabes. Está claro. Entonces ahí tendrás que ver la película doblada, o japonés tendrás que verla doblada, o en alemán. Tendrá que seguir existiendo el doblaje. Lo que pasa que cada vez se demandará menos porque habrá más gente que tenga menos necesidad del doblaje, pues para ver una película en inglés, por ejemplo, ¿no? Pero por eso creo que ahí es donde nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena desde el doblaje, para mantener la industria, y es dándole al espectador algo que al espectador le guste, algo que el espectador lo pueda ver tranquilamente sin plantearse, me estoy perdiendo la mitad de la película porque con el doblaje me están dando muy poquito. Si nosotros en el doblaje damos mucho, al espectador al final por lo que se queda es decir, oye, pues si en el fondo me lo estoy pasando igual de bien que viéndola en original. Claro. Entonces, si conseguimos ese punto,
pues el doblaje seguirá existiendo. Evidentemente, menos que ahora, porque habrá menos necesidad que ahora, pero yo creo que siempre habrá una demanda importante del doblaje, si lo hacemos bien. Si lo hacemos mal, pues es como todo. Si por mucho que te vendan un plato de un cocido, si el cocido se hace mal, acabarás comiendo hamburguesas. Claro, yo al final, mira, respecto a esto, yo he crecido con las voces de Amelia Jara, Carlos Revilla, Luis Posada Mendoza, y al final si hay algo que te gusta independientemente del idioma, porque es que el cine es entretenimiento, es que no es aprendizaje, yo siempre digo lo mismo. Y si efectivamente, claro, y si como dices tú, si algo está bien hecho, y porque hay trabajos que son una auténtica maravilla y a la misma altura que original, pues ¿por qué no? Es que no tiene nada de malo. Claro, yo como actor, a mí me gusta la interpretación y a veces estudio interpretación, porque sigo haciéndolo. De vez en cuando me cojo un libro, me leo pues Chekhov, me leo tal. Sí. Pero cuando voy al teatro quiero pasármelo bien. Claro. No voy al teatro a estudiar. Claro. Estudio cuando me cojo un libro y me estudio pues un Shakespeare con sus comentarios, con los comentarios del libro. Ahí estoy estudiando, pero cuando me voy a ver Hamlet, yo quiero disfrutar de Hamlet. No me estoy planteando, es que fíjate con qué cadencia lo que ha querido decir ahí, con ese giro, con esa marca que tenía en el suelo. Pues no. No, a mí o me llega o no me llega. Y con el doblaje, con el cine pasa igual. Yo me pongo a ver una película y quiero disfrutarla. No quiero ponerme a desgranar los intríngulis del plano y la interpretación. Luego eso se hace aparte en otro momento. Eso es. Es que yo de hecho nunca he visto una película en versión original. Nunca. Y es que no creo que no hay necesidad. Yo he visto una en el confinamiento, he visto una que me apetecía mucho verla y no se estrenó en cine, se estrenó en una plataforma por internet. Sí. Y entonces me cogí la entrada y era en versión original. Pero bueno, como no estaba doblada porque había pillado justo antes del estreno, pues me la vi en versión original. Pero ya está, yo dije, qué bonita debía ser esta película para mí, doblada, porque lo hubiera disfrutado mucho más. Claro, oye, qué duda cabe que la versión original es la versión original, si eso no lo estamos negando en ningún momento, pero bueno. Vamos, eso es impepinable, sí. Eso está claro. Oye, volviendo al tema de antes, para que no se me quede nada en el tintero, había una cosa que quería preguntarte, porque el tema del teletrabajo. Uh-huh. ¿Tú rechazarías un papel si tuvieras que dirigir a actores que estuvieran trabajando desde casa? Como modo de protestar de cara a decir, oye, tenemos que salvaguardar lo que es nuestro. Te diré que lo he hecho. Ya lo he hecho. O sea, ya he rechazado alguna cosa, alguna dirección por eso. O sea, es un caso práctico, ¿sabes? No es yo haría, yo diría, no. Pero además, ni siquiera como un adalid o un defensor de las causas, tal. Simplemente porque creo que no es justo. No es justo porque además habrá gente que tenga la posibilidad de tener un estudio en su casa. Pero ¿y quien no lo tenga? ¿Qué pasa? ¿Solo van a trabajar los que tengan buena posición económica para costearse un estudio en su casa? Pero me dices que el cliente, la distribuidora, no pone a disposición de los actores el estudio en casa, es decir, el micro, cada uno se tiene que buscar la vida. Efectivamente. Sé de un caso que sí, que a mí me lo propusieron. Me propusieron mandarme a casa un equipo, un micrófono y tal. Pero aparte de que no creo que con un micrófono se solucione el tema, porque hace falta una instalación, una sala insonorizada. Aparte me lo ofrecían a mí, porque era yo. Claro. Pero ¿y la persona que no tenga tanto cartel, por ejemplo? ¿No tiene derecho a trabajar? Está claro que sí. El mismo, de hecho. Pero generalmente se ha planteado el teletrabajo como que cada uno tenga su propio estudio y se lo monte él. Pero es que así al final seguro que hay gente que está en desventaja. Efectivamente, es que jugamos con las posibilidades de cada uno y no creo que sea justo. Está claro. Oye, ¿cuáles crees que son las sombras de la profesión, si crees que las hay? Pues, a ver, como sombras de la profesión diría que el mecanizarla.
se está mecanizando mucho, se está pasando de una profesión artística a una profesión industrial, a veces olvidando el plano artístico. O sea, pues por ejemplo, desde ponerte muchos takes por jornada, Claro. con lo que hay veces que no da tiempo casi a verte los textos, o sea, a verte el personaje y analizar el personaje, porque es ves el take y lo haces, ves el take y lo haces. Entonces no da tiempo ni a memorizar, ni a saber de lo que estás hablando. Yo he tenido actores que me han venido a decir, vengo de la otra sala de hacer 40 takes y no sé qué era mi personaje, de lo rápido que se hace. Entonces estamos perdiendo esa parte artística. Y al perder la parte artística y hacerlo tan rápido, pues se ha perdido mucha capacidad monetaria. O sea, los sueldos han bajado muchísimo porque ahora para hacerte un sueldo normal, es que todo esto va a llevar a un final que verás. Tienes que hacer muchos takes para sacar un sueldo normal. Entonces, si tienes que hacer muchos takes para sacar un sueldo normal, al final la gente que está situada apoya a la gente que está situada y nos lo comemos todo entre cuatro. Claro. Y entonces evitamos que gente con menos experiencia pueda ir ascendiendo, porque todos nos lo comemos entre los cuatro que sabemos hacerlo muy rápido. Y no se da la oportunidad como antes. Antes había alguien que fuera más nuevo, más lento, pues se le trabajaba con él, se le dejaba que ensayara más. Bueno, yo he oído muchas veces, dejad que el niño tiene que ensayar, por mí, ¿no? Claro. Ahora eso ya no se da. Joder, ¿para qué convocan al niño este? Sería lo que se diría ahora. Y eso va en detrimento de la profesión, que al final se queda con los cuatro de siempre. Claro, de hecho te iba a preguntar si crees que ha habido algún caso, porque lo sepas de primera mano, que a lo mejor como actor era maravilloso, pero no pillaba rápido el take y a lo mejor se ha quedado por el camino por no ser rápido y por no haberse adaptado a las circunstancias de la industria. Sí. Y es más, conozco gente muy válida y con calidad demostrada que me sorprende que trabajen poco. Me sorprende mucho, y ya voy a decir nombres, me sorprende mucho que trabaje poco Carolina Montijano, por ejemplo. Sí. Me sorprende mucho que trabaje poco Juan Perucho. Me sorprende mucho que trabaje poco Paloma Escola. Es que estás hablando de palabras mayores, ¿eh? Claro, y son gente que no tienen que demostrar su calidad interpretativa, pero como no son tan rápidos, para que veas si es triste el asunto. Eso te iba a decir, es una pena, ¿eh? Porque son tres auténticas figuras los que has nombrado. Sí, podría decir muchos más, pero bueno, ahí me quedan esos casos. Selika Torcal, por ejemplo. Selika no trabaja nada. Qué pena. Y entonces, porque hemos convertido en esto en una carrera. Venga, hay que hacernos 40 takes a la hora, porque si no, no llegamos a entregar el producto. Y claro, así creo que estamos matando a la gallina, no de los huevos de oro, la gallina de los huevos normales. Sí. Es que me estás diciendo que más o menos la media hora es hacer 40 takes a la hora. Bueno, eso es la gente que va muy rápida, pero sí 25 takes a la hora, sí. Vale, ya te iba a decir que eso me parecía una bestialidad, ¿eh? No, hay gente que se hace 40 y 70, ¿eh? Joder. Que claro, evidentemente eso a los estudios les viene fenomenal. Ya ves. Pero no viene bien para la media, para que luego haya gente que pueda hacer 15. Claro. Y para ajustar por ejemplo, un 35, ¿cuánto tiempo te dan más o menos de media? Pues, hombre, en 35 no hay tanto problema para el tiempo que te den de ajuste, es el tiempo que tú emplees. Yo suelo utilizar las mismas jornadas para ajustar que para doblar. Pues, básicamente un 35 de hora y media podrían ser 4 jornadas para ajustar. Y luego en vídeo, pues a lo mejor puede ser una menos, pero es que para mí no hay tanta diferencia entre ajustar una cosa y otra, ¿eh? No, te lo decía más o menos por el tiempo, por tema de 35 cine y por capítulo de una serie. Claro. La diferencia puede ser entre 4 jornadas para un
para ajustar un 35, o si la película es complicada, pueden ser 6 u 8, pero bueno, una película fácil de cine pueden ser 4 jornadas. Esa misma película en vídeo pueden ser 3 jornadas de ajuste. O sea, esa sería la diferencia. Lo que pasa que también te digo que hay veces que esas 3 jornadas, o por ejemplo un capítulo de 40 minutos, que a mí me parece que mínimo una jornada y media de ajuste, pues se hacen ajustes de 2 horas. Claro. Entonces ya no quiero establecer yo la diferencia que puede haber entre un ajuste y otro, ¿no? Entiendo. Y el resultado. Claro. Sí que recuerdo, no sé si a lo mejor alguna entrevista, algún documental, que en su día Camilo García, que tuvo que ajustar el Cyrano de Bergerac, que es todo en verso, Claro. me suena que le dijo a la distribuidora, yo te la ajusto, pero cuando la tengo. Eso ya no se puede hacer, entiendo, claro. Efectivamente, ya ahora es difícil eso. Aunque bueno, yo no sé si habría oído esa entrevista de Camilo García, pero yo hice una cosa parecida con una película que se llamaba El sueño de una noche de verano. Sí, maravillosa. Que me apetecía mucho hacerla. Y entonces dije, pero por favor, me tenéis que dar tiempo. Me tenéis que dar tiempo porque además en esa película llevé como 3 versiones de la obra traducidas, más la traducción que me hizo el traductor en la mesa para conseguir la copia final. Al final me tiré un mes ajustándola. Por eso te decía que hay películas y películas, ¿no? Pero en ese caso, pues bueno, se permitió. Ahora cada vez menos te dejan. Sí que es cierto, ¿eh? Claro. Porque sí que es cierto que yo he tenido películas en las que me han dicho, bueno, sin ir más lejos, Buscando a Nemo. A mí cuando me ofrecieron Buscando a Nemo me dijeron, te queremos un mes exclusivamente para la película, no puedes coger otro trabajo. Entonces me dijeron eso y me dijeron, pon un precio. Yo puse un precio por ese mes de trabajo y ese mes estuve exclusivamente dedicado a esa película. Ahora ya pocas distribuidoras se mojan de esa forma. Así salió luego también la película que salió, porque me parece que tiene un doblaje fantástico. Hombre, yo de los que más orgulloso estoy, desde luego, porque es de esos doblajes en los que a priori es para estrellarte, ¿no? Cuando tienes sí. Tanto Star Talent, no porque sean malos, sino porque no tienen experiencia. Claro. Tienes tanto Star Talent y que no cante ninguno, pues yo estoy encantado con el resultado porque creo que ahí puse una lanza a favor del trabajo hecho con mimo. Al final eso es importantísimo. Cuando haces las cosas con cariño, con dedicación y encima los actores apoyan al director, porque al final el actor es como arcilla en manos del director, ¿no? Efectivamente. Mira, por ejemplo, el tema de los Star Talent. Me han preguntado muchas veces y cuando a mí me preguntan, siempre digo, un Star Talent no tiene por qué ser malo, siempre que respete la profesión en la que entra. Claro. Y es eso, lo que tú estás diciendo, respeto por el profesor. Por el director. Sí. Si tú vas a una profesión que desconoces, déjate guiar. Y entonces verás cómo lo haces bien. Ahora, si vas a la profesión y vas de sobrado, y tú a mí no me digas esto porque yo soy el artista, pues entonces te caerás con todo el equipo. Y ahí es donde creo que han fallado a veces algunos Star Talent. De hecho, me suena que contaras tú en su día la anécdota, no sé si ya por redes sociales, que hubo un Star Talent que un día te lo encontraste en clase diciendo, oye, mira, me van a contratar para esta película, quiero aprender o un poco unas nociones básicas para cómo enfrentarme. Sí. No puedo decir su nombre, pero es una persona bastante conocida. Y me dijo eso, me dijo, quiero que me des unas clases y si puedo ir de oyente. Y claro, la gente se sorprendía, porque claro, como era una cara conocida, lo veía ahí en la sala. Claro. Y me decían, ¿qué viene a doblar? Digo, no, viene a oír. Entonces, esos son gente que luego se pone y no choca porque tienen respeto por lo que están haciendo. Y pasa poco. Pasa poco, claro. Que a veces muchos se endiosan y entonces vienen como, no me digas nada, que yo de esto sé más que tú. Evidentemente no, yo no soy la hostia, pero sé de mi trabajo. Claro. Bueno, por ir finalizando ya, Eduardo, ¿hay algo de lo que se arrepiente Eduardo Gutiérrez a nivel profesional que nos quieras contar? Pues creo que no. No, porque
Bueno, sí, hay algo, pero es que es como muy... tiene sus pros y sus contras, ¿no? Siempre lo digo que yo a veces me he centrado tanto en la dirección que a veces me he olvidado de darme papeles, ¿no? Y entonces me he quedado sentado en la mesa de dirección y, y a veces se me considera poco como actor, porque ya todo el mundo me ve dirigiendo, no me ve actuando. Entonces creo que ahí pues me dejé llevar un poco por voy a ser ético, no me voy a imponer ningún personaje y tal, y me pasé de frenada. Claro. Y entonces pues a veces me he quedado con más ganas de hacer más papeles, ¿no? Pero bueno, es una decisión que yo tomé y no tengo por qué arrepentirme tampoco. O sea, a veces decides las cosas y en unas cosas son para bien y otras cosas son para mal. Es como pensar ahora, no debí contestar a aquella persona así en aquel momento porque luego me ha traído, que me ha vetado No, porque también me tengo que alegrar de haber sido así de claro, ¿no? Si luego me ha traído consecuencias un poco peores, pues ¿qué le vamos a hacer, no? O sea, al final no me arrepiento, ¿no? Y al final de todo se aprende, ya no solo de las cosas buenas, sino de las cosas que a lo mejor son menos buenas o de las malas experiencias, también sirven de lección. Exacto. Sí. Exacto. Y en la balanza, pues bueno, estoy satisfecho con cómo me he comportado y ya está. Y si he hecho más o he hecho menos, pues tendría que ser así. Tampoco me voy a poner contra el destino, ¿no? Está claro. Oye, y por último, ¿hay alguna pregunta que te gustaría que te hicieran y que nunca te haya hecho nadie? O decir, ¿por qué nadie nos pregunta por esto? Y me encantaría contarlo. No sé, es que... es que preguntáis también que yo soy incapaz de que se me ocurran cosas. Hay veces que me sorprenden las preguntas y por ejemplo, esta me sorprende, ¿no? Sí. Pero yo no me planteo que me gustaría que me preguntasen, ¿no? Porque como yo me sé todas las cosas mías, Claro. pues considero que no todo el mundo tiene por qué tener las mismas inquietudes que tengo yo de saber ciertas cosas y la gente, lo que se pregunta es lo que cada uno quiere saber. No sé, estoy dándole vueltas, pero no se me ocurre nada. Creo que se me pregunta, me has preguntado y tú me has preguntado pues cosas muy interesantes que a lo mejor no se me hubieran ocurrido y ahora a toro pasado digo, oye, qué buena esta pregunta. Claro. Pero no son cosas que yo, quiero que me pregunten esto. No. Claro. Bueno, podría ser, pero bueno, no ha sido el caso. Pues Eduardo Gutiérrez, ha sido para mí un placer enorme tenerte aquí. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Yo encantado. Y ya te dije que soy poco dado a entrevistas últimamente porque creo que me he proliferado demasiado en las entrevistas, pero bueno, tratándose de ti tenía que hacerlo porque me ofreces mucha confianza y me apetecía mucho. Pues viniendo de ti es doblemente agradecido. Así que nada, por mi parte está todo dicho. Te mando un fuerte abrazo, Eduardo, y deseo poder escucharte pronto. Igualmente, Pedro, un abrazo muy grande. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.